la que vamos a compartir el tema de hoy que lo hemos titulado Disfrazados. ¿Por qué disfrazados? Porque ustedes saben que en este tiempo estamos viviendo de repente de acuerdo a las costumbres del mundo, un tiempo en el que mucha gente, de repente el día no de mañana, sino pasado mañana, se va a disfrazar, ¿no? Entonces, eh, por cierta festividad, nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra, que eso no va de acuerdo pues con nuestras creencias, nuestras convicciones, ¿no? Pero sin embargo es algo que, perdón, que se está dando. Creo que he dejado de compartir. ah, no, está en pausa, dice. A ver, un ratito. Ya, ahora sí estoy compartiendo, solo que no los veo. Entonces quiero, bueno, igual no estamos conectados. Ahí está, ya, listo. Ahí veo a María Eugenia, está el pastor Lizardo, está Julio, está Emi, está Rodrigo, Andrea. Bueno, entonces todos pues sean bienvenidos a esta reunión y seguimos compartiendo. ¿Por qué este tema disfrazados? Aparte de que estamos en tiempos de una festividad de Halloween, vamos a tratar un tema que tiene que ver con la fe de nosotros y qué es lo que dice la epístola a Judas. Es una epístola muy chiquita, pero que tiene un contenido bastante interesante cerca de los falsos apóstoles y los falsos profetas. ¿Por qué? Como dice Judas 1:3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué dice que contendáis? Es decir, que hay un trabajo de defensa, de contender es como una pelea o una disputa por la fe. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos vamos a ver en situaciones o de repente ya nos ha pasado que tenemos que contender o pelear por la fe, por nuestra fe y por la fe en otros? ¿Por qué? Porque surgen diversas enseñanzas en el mundo y nosotros que ya somos hijos de Dios, que somos cristianos, conocemos la verdad, entonces va a haber momentos en que vamos a tener que luchar y, y esto al parecer es una lucha permanente, porque hay gente que cree y hay gente que no cree, o hay gente que no quiere creer o que quiere otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ante estas situaciones? Es importante, de acuerdo a la epístola de Judas, en todo caso, que nosotros sepamos y estemos advertidos y sepamos qué es lo que puede venir y lo que puede pasar para que no nos sorprenda. Porque de repente nosotros tenemos la mejor intención de predicar el evangelio, de enseñar, pero hay personas que no quieren saber nada o hay personas que simplemente quieren desviarse del camino o quieren desviar a otros de la verdad. Y les digo que nos va a pasar. Yo tengo en el camino de la fe más de 40 años y he podido ver a lo largo de estos años que hay de repente surgen por ahí, pero muy cerca a nosotros o entre nosotros mismos van a surgir falsos maestros y falsas verdades o falsedades que las ponen como verdades. Entonces, que esto no nos sorprenda, porque Judas ya nos lo advertía. ¿Qué dice, no? Por eso es que primero exhorta a que contendamos por la fe.
a que defendamos la fe. ¿Qué dice? Entran encubiertamente falsos maestros. ¿Dónde entran encubiertamente? Si los maestros están por todos lados. ¿Pero qué significa que entran encubiertamente? Que se meten a las mismas iglesias, a la misma congregación. Porque aquí dice, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? No nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque encubiertamente, asolapadamente o camufladamente se meten hombres impíos en las iglesias. ¿Qué es lo que hacen? Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque claro, acá nosotros sabemos de que por la gracia y por la fe, nosotros somos salvos. Pero estos hombres impíos quieren convertir esa gracia, ese favor inmerecido de Dios, ese regalo de Dios, lo quieren convertir en libertinaje. Entonces, no, Dios me perdona, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. Entonces, allí como que se convierte en un libertinaje, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto que entran de manera encubierta, o sea, de manera disfrazada. Por eso hemos titulado este mensaje disfrazado. Sigamos viendo. Falsos apóstoles. Según de Corintios 11 del 13 al 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, qué increíble, ¿no? Que de repente nosotros decimos, pero ¿qué está pasando con esta persona? Si es un líder de la iglesia, es un obrero. ¿Qué dice acá? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué significan fraudulentos? Que cometen fraude, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero ¿qué dice? No, no es maravilla, o sea, no tenemos que sorprendernos, porque el mismo diablo, o sea, el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Aparece como alguien muy bueno, de repente como alguien dadivoso, pero es un falso. Entonces, ¿cuál es la intención de que nosotros leamos esto? Es de que aprendamos y que no nos sorprendamos de que este tipo de personas puede haber en las iglesias, puede haber en la congregación. Ahora, todos sabemos, no, sí, esto yo ya lo sé siempre, pero siempre es bueno que sepamos cuáles son las características por las cuales tú puedes detectar a un falso apóstol o a un falso maestro. Y entonces, porque nosotros decimos, no, pero si parece tan bueno, tan carismático, tan, ¿no? Pero en realidad, disculpen que estaba sin video, pero en realidad es, eh, es un falso apóstol, ¿no? O es alguien disfrazado. Entonces, vamos a ver cómo describe la palabra de Dios a esos falsos maestros. En primer lugar, que son hombres que han entrado encubiertamente y que son personas que son destinadas para condenación. Hombres impíos, como les decía antes, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y niegan a Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las características? Son impíos, es decir, que hacen el mal y usan la gracia para hacer lo que quieren, o sea, convertir la gracia de Dios en un libertinaje.
¿Qué más? De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Entonces tú te vas a dar cuenta si alguien es un falso maestro cuando está mancillando la carne, o sea, está en pecado. Cuando rechaza la autoridad, es decir, no quiere que nadie esté encima de él. De repente quieren ser apóstoles máximos, no quieren rendir cuentas a nadie, ¿no? Entonces ahí están rechazando la autoridad o rechazan a otros pastores, rechazan a otros hermanos, porque no quieren que nadie los controle o los vigile, ¿no? Entonces, ¿y qué más dice? Blasfeman de las potestades superiores, ignoran a Dios. ¿Qué más dice? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, y ha sucedido, hermanos, por eso es triste decirlo, pero en la iglesia, y han habido escándalos que inclusive han salido en los medios, ha habido una iglesia acá, el aposento, que surgió, ¿no? Surgió un hombre aparentemente muy santo, muy bueno, pero que estaba totalmente en pecado, que tenía concubinas, que hacía lo que quería con los diezmos y, y que vivía en lujos y los hermanos humildes daban todo su dinero y encima se inventaba cosas para justificar su pecado, ¿no? ¿Qué dice? No, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, es decir, ni siquiera conocen las cosas espirituales y se atreven a hablar mal de las cosas de Dios, ¿no? ¿Y qué dice? Y en las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces, hay casos. Y la palabra dice que también a medida que la maldad avanza, que se acerca el fin de los tiempos, van a darse más estos casos en las propias iglesias. Casos de falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas personas. ¿Por qué? Porque vienen a ser como un reflejo del anticristo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar muy atentos y no olvidarnos que ya se nos había advertido. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de estas personas? Son rebeldes, blasfeman, no tienen temor de Dios, son corruptos, son murmuradores, querellosos, es decir, que buscan la pelea, la contienda, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, es decir, exageradas, hablan de repente de grandezas y adulan a las personas para sacar provecho. Imagínense, o sea, fariseos totales, ¿no? Entonces, acá vemos las características, son murmuradores, aduladores, sacan provecho. Y ya se nos había dicho, ¿no? Les dice a los apóstoles, dice, ¿no? A los discípulos de Jesús decía, en el postrer tiempo habrá burladores, o sea, los que se burlan del Señor, que se burlan de la palabra, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, dice, en una iglesia de repente causan divisiones. Son los sensuales, o sea, los que se guían por los sentidos, nada más por lo que sienten, por lo emocional, pero no tienen al espíritu. Entonces, ojo con este tipo de falsos maestros, falsos líderes. Son de mentalidad solamente humana, no espiritual, no tienen el espíritu. Y en Tito 1 también dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es decir, profesar, ¿qué significa? Decir, yo profeso la religión cristiana, pueden decir que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. También la palabra dice, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Los hechos. Siendo abominables y rebeldes, no se sujetan a nadie, ni a nada. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, no pueden hacer ninguna buena obra porque no les nace hacer las obras. Si tú les dices de repente,
hagan esta obra, no la van a hacer, no la van a cumplir, no van a obedecer. Entonces, hasta cierto punto es fácil distinguir, ¿no? Pero veamos cuál es lo que caracteriza a un cristiano verdadero. Como dice Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cómo siendo cristiano? No, que Dios me perdona, estoy en un proceso, vas a seguir pecando. Eso es una muestra de que no eres un cristiano verdadero, que no tienes el Espíritu. Entonces, un cristiano verdadero no persevera en el pecado. Un cristiano verdadero es una persona convertida. Ha muerto al pecado. Entonces, no, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, si una persona realmente quiere cambiar, puede ser que tenga una debilidad, una adicción, pero va a pedir ayuda. Va a pedir ayuda primeramente a Dios, pero también va a pedir ayuda a la iglesia, a los hermanos. Oren por mí, porque tengo este problema, tengo esta debilidad, pero no va a estar ocultando o llevando doble vida, ¿no? ¿Qué dice la palabra con respecto a personas a los falsos apóstoles, que de repente se convirtieron en apóstatas y simplemente dijeron, no, yo ya no soy cristiano? Y lamentablemente les digo, hermanas, que yo conozco amigas que en la juventud o hace algunos años han estado en la iglesia, han pertenecido a la iglesia, se han estado congregando, hemos estado hasta sirviendo al Señor, pero me pongo a hablar con ellas, de repente están en otro país u otras. El sábado nomás hablé con una hermana, no, bueno, una hermana entre comillas, porque parece que ya apostató de la fe, porque me empezó a hablar de que ahora estaba en el judaísmo, me empezó a hablar que estaba teniendo otro tipo de prácticas, tipo ocultistas, que se metían al mar congelado para sanarse, un montón de cosas raras que no, que no dice la palabra. Y me hablaba con términos hebreos, que la Kabbalah, que ciertos. Yo entiendo que en la búsqueda espiritual de uno puede conocer. Personalmente yo investigo, escucho de repente algún video, algunas enseñanzas de repente del judaísmo o algo, pero nosotros podemos escuchar, porque la palabra dice analizarlo todo y retener lo bueno. Y retener lo bueno es retener lo bíblico, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros oigamos, lo que veamos, tenemos que equipararlo ya con la palabra. Por eso es que día tras día, semanalmente, estamos escuchando las predicas, estamos escuchando la palabra para que tengamos una base para poder comparar y fácilmente discernir, no, 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 esto ya está fuera de foco, esto ya no va. Pero todo lo que veamos que coincide con la palabra, que tiene verdad, entonces ahí vamos a estar. Pero todo lo que ya está jalado de los pelos, que ya se escapa de la palabra, y hay una parte de la palabra que dice, si alguien viene y os anuncia un evangelio diferente, no le creáis. No prestes oídos o no profundices o no creas en esa persona. Aparte que tienes que ver también sus frutos, ¿no? Entonces, la apostasía va a venir y que no nos sorprenda que veremos casos de hermanos de repente que conocemos, como a mí me ha pasado, como esta hermana que les cuento, y hay otra también que está en otras cosas, ¿qué dice con respecto a ellos, no? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, nosotros en nuestro corazón
debemos tener un celo de Dios, un celo por la palabra, un celo por la sana doctrina, un celo por las cosas del Señor y por la buena doctrina, por la buena palabra y por las buenas acciones. Por eso es que nosotros escuchamos, ¿no? Una alabanza que muy bonita, una adoración, que Dios es santo. Santo es el Señor, y todo lo que se aleje a los modelos santos de la palabra, todo aquello que se aleje, que huela mal, como decía el domingo el pastor Hernández, ¿no? Que huela raro, en realidad que no era que nosotros solemos, pero que expida o expeda, ay, no sé, que, que salga un mal olor, es algo que no está bien. Mucho cuidado, porque puede ser un camino o un paso hacia la apostasía, hacia negar la verdad. ¿Y cómo se manifiesta la apostasía, no? Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ¿qué dice en cuanto a nosotros? Nosotros somos ungidos, porque dice vosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, que hemos creído en Cristo, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y nuestro espíritu nos va a decir, no, eso no está bien, eso no está de acuerdo con la palabra. ¿Y qué dice? ¿Quién es el mentiroso? O sea, el espíritu de mentira es, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿no? Ahora que estamos en el último tiempo, ¿cómo se va a revelar el anticristo? Entonces, el anticristo es el que niega al Padre y niega al Hijo, a Jesús. Todo aquel que niega al Hijo, si tú ves una religión que niega a Jesús, no es, no es la verdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El engaño y la apostasía, lo que decíamos en antes, ¿no? Que eso es la apostasía, el espíritu del anticristo. Pero ¿qué dice también Judas 1:20? Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, dice el Señor, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Nosotros podemos ser misericordiosos, pero hay que tener temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces nosotros, a los que dudan, significa que creen y no creen, ¿no? Entonces hay que convencerlos de cómo son las cosas, cómo es el evangelio. Hay que convencerlos. A otros salvad, o sea, hay que sacarlos del fuego, sacarlos del error, sacarlos de la mentira, traerlos a la verdad. Pero también dice de otros que de repente no los vamos a poder sacar, hay que simplemente tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada por su carne. Entonces va a haber personas de repente que nos vamos a tener que apartar con misericordia siempre, ¿no? Dando testimonio, pero con cuidado, ¿no? Y el Señor es fiel, ¿no? Porque nosotros decimos, pero ¿cómo voy a permanecer? ¿Cómo no voy a ser engañado? A veces tememos de repente, ¿no? Ser engañados, pero la palabra dice, ¿no? Y aquel que es poderoso
para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha, ¿no? Entonces, Dios es nuestro Salvador y así como Él nos salvó, hay otra parte de la palabra que Él dice, aquel que es poderoso para salvarlos, también es poderoso para guardarnos hasta el fin, hacer que nosotros perseveremos hasta el fin en la fe. Es decir, que perseveremos en esa salvación hasta el final. Entonces, si bien hay personas que van a apostatar, nosotros no vamos a ser de los que apostatamos, nosotros vamos a ser de los que continuamos. Porque es muy triste, hermanos, es muy triste. Cuando pasan los años y hermana, sigues en la fe y lamentablemente escuchar que ya esa persona no está en la fe, que ya hizo su vida, que se dejó de congregar, que, que ya le cuesta mucho volver y que es más, que ni siquiera quiere volver. Y, y que cuando tú quieras volver, de repente te sea tan difícil y por lo tanto no vuelves. Entonces, nuestra confianza está en Dios, ¿no? Porque dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Entonces, nuestra fe está en Cristo. Por eso es que nuestra mirada siempre está en Él, no en el hombre. No, hermana, que me defraudaron mucho. Que no, que yo vi los testimonios de los cristianos y uno peor que el otro. Eso no es justificación para dejar la fe. Eso no es justificación para dejar de contender por la fe, para dejar a nuestro Dios. Entonces, nosotros damos gloria a Dios porque por su gracia y su misericordia nos hemos arrepentido y por su gracia y su misericordia estamos perseverando en la fe, porque realmente es una gracia y es un privilegio. Que tengamos esa fe. Hay gente que a veces nos dice, ay, me gustaría creer, me gustaría tener tu fe. Ahora, no es mi fe, es la fe que Dios pone en mí, pero realmente es una gracia y por lo cual agradecemos al Señor que podemos creer, que podemos aprender y seguir aprendiendo y que podemos seguir caminando, que no nos veamos fuera del camino, que no nos convirtamos en apóstatas y si bien es una realidad, que no nos caiga a nosotros, ¿no? Sino que sigamos en la fe y contendiendo, ¿no? Ardientemente. Amén. Entonces quisiera saber, por favor, si tienen algún comentario al respecto y también tenemos algunos motivos de oración, ¿no? Ujú. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema o han tenido alguna experiencia con la apostasía. mm, La apostasía es María cuando Eugenia. niegan al Señor, ¿no? Cuando niegan a Dios, ¿no? Sí, es decir, cuando una persona que ha estado en la fe, ¿no? De pronto lo dejó, o sea, cambió, ¿no? O sea, en lugar de convertirse, se desconvirtió o algo así, ¿no? Y rechazó, se apartó, ¿no? Se apartó de la fe, Mm. ya no cree. Y eso es lo que a mí me ha tocado escuchar, ¿no? No, yo ya no creo. Inclusive, ¿no? Esta hermana que yo la animé, le dije, no, pero bueno, ¿qué te parece si ya, o sea, no quise pelear con ella con sus creencias, ¿no? Judaizantes. Ujú. Entonces le dije, pero
¿por qué no te congregas? ¿Por qué no asistes a la comunidad? Porque ya todo es por internet, ¿no? Todas sus nuevas enseñanzas. No, me dice, porque sería retroceder a lo que yo ya he creído. Entonces, wow, ¿no? Entonces, ante eso, como dice la palabra, tener misericordia con temor, ¿no? Orar por esas Ujú. personas. Y con Y respecto a lo de cuando algún pastor o algún hermano está hablando algo que no está en la palabra, el Espíritu Santo inmediatamente te dice, eso no es de Dios, eso no es de claro, Dios. también a veces. Claro, Inmediatamente, claro. inmediatamente el Espíritu Santo te dice, ¿no? Y Ujú. el que lee la palabra y el que está oyendo la sana doctrina, el Espíritu Santo inmediatamente te dice que eso no es así, ¿no? Que no está en la palabra. Claro, es fácil discernir, sobre todo cuando estamos empapados con la palabra, la tenemos acá en la mente y en el corazón, es más fácil discernir, ¿no? Algo no Exacto. me cuadra, algo no me parece. Y es el espíritu que a veces pasamos por alto muchas cosas y bueno, y todos somos seres humanos y se nos pueden pasar cosas de nosotros, ¿no? Cuando compartimos la palabra, muy humanas, creencias muy propias, ¿no? Pero hay que tratar siempre de ser lo más bíblicos posible, ¿no? Ujú. Cuando uno Sí, enseña, sobre todo, ¿no? Por eso dicen la palabra, no os hagáis maestros muchos de nosotros, porque recibiréis mayor condenación. así Y es. entonces hay que prepararse y, y también discernir, ¿no? Pero Efectivamente. lo bueno es que la palabra dice, ¿no? Vosotros tenéis la unción del santo, o sea, no tengamos temor de discernir. Nosotros podemos discernir, Sí. podemos percatarnos. Entonces hay que abrir los oídos y los ojos, ¿no? Mm, así es. Bien, hermanos, como saben, nuestros pastores están de viaje. Emi, no sé si ya regresó o sigues de viaje. Estás, Siguen de viaje, están sigue allá también, ¿no? sí, Hola, ya llegué. Hola. Ah, ya ves, lo sospeché desde un principio. Ya, claro, porque te fuiste al matrimonio, ¿no? Sí, Pero fui al bueno, matrimonio y ahí está mi hermana. ya, Estuvimos ahí, yo estaba feliz porque hemos estado los cuatro hermanos juntos qué lindo. con nuestros hijos. Solo faltaron los nietos, pero hemos Mm, pasado unos días maravillosos, qué lindo, qué lindo. uniéndonos más como hermanos. Ha estado hermoso, hermoso. Hemos estado muy felices. Qué bueno, qué bueno. María Eugenia era, Era la mamá del novio. wow, sí, felicidades. gracias. Bueno, habrás Estuvimos estado ahí, full, ¿no? Pero, sí, bastante, y mm, ¿cuándo ha sido? El domingo estuvimos, no, el sábado, estuvimos con ujú, Augusto también, que fuimos con mi hermano, con el pastor, ujú, fuimos a una ujú. iglesia, no me acuerdo el nombre, pero hicimos una Wow, qué vigilia lindo, hicimos, sí, qué estuvieron varios bueno, pastores, sí, mm, así que estuvo muy bonito, qué sí, bueno. aprovechando, sí. Justamente el pastor está pidiendo, bueno, tenemos para orar ahora, el pastor Héctor, hoy día lo operaban, entonces, Ah, bueno, no hemos conversado con la pastora Rosy, pero me imagino que todo estará bien, pero igual hay que orar, ¿no? Por su recuperación sí, y sí, también por la esposa de Augusto, que está en unos temas judiciales, ¿no? Que resolver. Entonces, esos son los pedidos, ¿no? Y bueno, orar por Quique, el pastor Quique y Marianela, que están pues con varias actividades, ¿no? Ahí hemos sí, visto sí, compartir una foto que está compartiendo la palabra sí, en la cárcel y bueno, orar, ¿no? sí, sí, Para que el sí. Señor siga bendiciendo su ministerio. Fortaleciendo a Quique, ¿no? Mm, Ajá, Y amén. quisiera pedir oración también por un ¿Ya? muchacho de allá de Miami, Ujú, Ricky Marín. eh, Ricardo Mario, no Ricky Ricardo Marín. Mario, quisiera orar tiene problemas de alcoholismo, él quiere cambiar, pero no puede, y me pidió que ore por él. mm, Así que hay que orar por ya, eso.
Es un muy lindo chico, lamentablemente ¿Tiene está problema de qué dijiste de alcohol? Me Sí, parece. toma mucho. Ya, ya, en Miami, ¿no? Sí, la Ya. mamá está muy preocupada y por eso Ujú, hemos acordado también mis hermanos a orar por él, ¿no? ujú, ya. Sí, yo también quisiera pedir por mi cuñado que tuvo un accidente el día sábado. El otro día es un cuñado que la otra vez también les comenté que lo había atropellado una bicicleta y tuvo problemas. Ah, sí. Ahora lo ha atropellado, no a él, sino a su carro, lo abolló completamente un auto. O sea, no, un poco seguido, ¿no? Este tema del accidente, ¿no? Y ahora, Mm, y bueno, gracias a Dios a él no le ha pasado nada, pero bueno, el auto destrozado, ¿no? mm, Entonces, qué ahora pena. por él, sí. Para que el Señor le Y dé un carro nuevo. sí, van a tener que comprarse un auto nuevo porque a pesar de que está asegurado, ya no se puede, ¿no? Pérdida total. Sí. Ujú. Y bueno, mi hermana están con ese problema, ¿no? Ah, qué Y pena. bueno, no sé si alguien más quiere Yo quisiera orar así. por el crecimiento espiritual de mis hijos, de Gino y de Ujú. Renzo. Que el Ya, Señor haga crecer su fe y que para que el Señor los haga crecer amén. espiritualmente. Amén. Eh, ¿Alguna petición más de oración? Está por acá Silvia, está Andrea, Rodrigo. Ya, a ver. Bueno, ya hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por estas peticiones. Y yo también voy a apuntar acá la petición de mi cuñado, ¿no? Vamos a orar todos juntos con el pastor Lizardo, Julio, Rodrigo, Silvia, Andrea, María Eugenia, Emi, Caroline. Padre, te damos las gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña a permanecer en la verdad y no ser confundidos con el espíritu de error y de mentira y la apostasía. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque tú eres fiel para preservarnos en la verdad y para no caer en la apostasía ni en las falsas enseñanzas. Ayúdanos, Padre, a crecer en la fe, a aprender de ti, a ser guiados siempre por el Espíritu Santo, por la verdad, Señor, y que el Espíritu de verdad prevalezca en nuestra iglesia, que no sea contaminada, ni los hermanos sean contaminados por doctrinas falsas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y en esta hora, Señor, también clamamos a ti por la vida y la salud del pastor Héctor Hernández, su esposa, la pastora Rosy. Te rogamos, Señor, que tú los bendigas, que tú seas obrando a través de los médicos y que también él reciba su sanidad completa, Señor. Declaramos que tu sanidad por allá Jesucristo ha sido sanado y tú obras en su vida, Señor. En este tiempo de prueba, él sale fortalecido de la prueba y la pastora Rosy y sus hijas también, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, Señor. Padre, también queremos orar por los pastores Quique y Marianela que se encuentran de viaje haciendo tu obra. Bendícelos, Señor, en todas las actividades que están realizando. Bendice sus entradas y salidas en el nombre de Jesús. Lo que, las prédicas del pastor Quique, todas las actividades que les estás permitiendo realizar, Señor. También te queremos dar las gracias por el matrimonio del hijo de nuestra hermana María Eugenia,
Gracias, Señor, porque todo salió muy bien. Y bendice ese matrimonio. Bendice a sus hijos, Señor, que ellos tengan un crecimiento espiritual, Gino y Renzo. Bendice a toda la familia, Padre, y bendice a María Eugenia como madre, como pilar de la familia, Señor, para que todos estén fortalecidos y encuentren en ella esa fortaleza. Bendice a todos sus hermanos, toda su familia en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, también oramos por nuestro hermano Augusto, por su esposa que está enfrentando algunos problemas judiciales. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano y que todo, toda demanda que no sea conforme a tu voluntad sea desechada, toda acusación que no viene de ti, en el nombre de Jesús, y que ellos puedan tener justicia y paz, Señor, y darles la estrategia a los abogados para que salgan bien librados de cualquier conflicto legal en el nombre de Jesús. Oh sí, Padre. Oramos también, Señor, por este joven Ricardo Mario que tiene problemas de alcoholismo, para que él pueda salir de ese problema, Señor, y que pueda llegarle la palabra y pueda ser libre de toda adicción en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. También oramos por mi cuñado Carlos, por mi hermana Mónica. Guárdalo, Señor, bendice a la familia y bueno, muéstrales tu voluntad en este tiempo, Señor, de prueba y líbralos de todo mal en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Oramos por la iglesia, el próximo retiro que vamos a tener. Oramos por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia y también los que están acá presentes. Oramos, Señor, por María Eugenia, por Emi, por Caroline, el pastor Lizardo, por Julio Zúñiga, su salud, por Silvia también, su salud, su vida espiritual. Padre, oramos por Rodrigo, su familia, por sus hijos. Señor, oro por Pedro, Padre, en su trabajo y por nuestra familia, Señor. Y te alabamos, Padre, y te damos gloria en el nombre de Jesús. Por Caroline, Señor, también, por sus temas de salud. Pastor Lizardo, te damos las gracias, Padre, te alabamos. Por Sandrita, por su hijita, Señor, protégelos. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. hermanos, algo más, si no, ya nos despedimos, Caroline, con una alabanza y nos estamos conectando nuevamente el jueves y el domingo también en el culto, ¿no? Cualquier cosita, estamos en comunicación. Amén. Caroline, si nos puedes compartir una alabanza para